La oración, la finalidad, el propósito central de la oración es tener comunión con Dios. Yo sé que nosotros la oración la hemos agarrado como una forma de casi de extorsión. Se oye feo, pero de verdad, la oración la hemos agarrado como un tipo de extorsión para conseguir nuestros caprichos. Y yo le quiero decir, Dios no financia sueños egoístas, Dios financia su reino. A ver si entiende eso. Dios no financia sueños egoístas, porque por ahí hay un evangelio a donde atrévete a soñar, sueña en grande, todos tus sueños son alcanzables, son conquistables. Y uno dice, wow, sí, yo creo en Dios, y así como José y así como Daniel. Sí, solo que el sueño de José no era un sueño egoísta, personal. El sueño de Daniel no era serse famoso, tener una gran escuela. No. El sueño de ambos era manifestar el reino de Dios, ser instrumentos en las manos de Dios para hacer su voluntad. Por eso usted va a ver que tanto Daniel, José fueron pasados por cosas que a nosotros no nos gustan. ¿A quién le gustaría ser vendido como esclavo? ¿A quién le gustaría pasar injusticia y por una injusticia ir a la cárcel? ¿Verdad que no? Entonces, Daniel, José, no tuvieron sueños egoístas. Su comunión con Dios fue porque ellos anhelaron hacer la voluntad de Dios, muriendo a su ego, muriendo cada día a su yo. Entonces, el día jueves hablamos de San Juan, capítulo 17, versículo ¿qué? A ver, recuerden. 22. A ver, ¿cómo dice? 17, 22. Es la oración de Jesús por sus discípulos. Es la oración de Jesús por sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Sí, ¿va? Ahí en todo ese capítulo Jesús está orando por los que han creído en Él. Y solamente hay 11, 12 oraciones de Jesús en los evangelios. Nada más. Pero hay unas oraciones muy eficaces. Entonces, aquí veamos, ¿cómo dice? La gloria que me diste, yo les he dado para que sea uno así como nosotros somos uno. Si no hay gloria en nosotros, es porque no estamos en Él. Porque dijo Jesucristo, yo lo único que les voy a dar, lo que les voy a dar a mis discípulos es la gloria que tú me diste. ¿Verdad? ¿Sí o no? La gloria que tú me diste, yo se las he dado. Y tiene una finalidad esa gloria, no es nada más porque, ay, es para que me sienta yo que ando volando. No. La gloria de Dios tiene una finalidad. Crear una fusión, crear una unidad. Es como cuando usted toma cafecito ahorita con el frío, ¿no? Y a aquellos que les gusta, nos gusta, porque a mí me gusta cafecito con leche. Una vez que usted se sirvió el café y le echa leche, no lo puede separar. ¿Verdad que sí? No se puede separar. Bueno, una vez que nosotros nos entregamos a Cristo, nos rendimos a Cristo, ya no nos podemos separar. Somos uno, porque dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado, para que sean uno. ¿Uno con quién? Dice, a ver, para que sean uno como tú y yo somos uno. Como tú y yo somos uno. Pero ¿cómo se logra esa unidad? ¿Cómo se logra esa unidad? Porque tener comunión con Dios solamente
es cuando hay esa unidad, esa fusión y compartimos las mismas cosas, porque comunión es tener las cosas en común. Bueno, teniendo comunión nosotros. Teniendo comunión con Dios es compartir las cosas en común. Es lo mismo, vaya. No puede ser que yo digo, tengo comunión con Dios, pero yo creo una cosa y Dios dice otra cosa. No, eso no es comunión. Por eso Jesucristo llegó a decir, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 14. Quiero que vaya a Marcos, capítulo 14. Hoy vamos a ver el tema de la oración en Getsemaní, la oración de Jesús en Getsemaní. Y yo le he puesto como un subtítulo prácticamente después de ese título de la oración de Jesús en Getsemaní. Getsemaní es lugar donde aprendes o donde renuncias a tu voluntad. Getsemaní, aunque el significado de la palabra Getsemaní es lugar de trituración, porque allí era donde trituraban las, ¿cómo se llama? Donde sale el aceite de oliva, el frutito, los olivos, las aceitunas. No, ¿cómo se llama? Pero ahí es donde sacaban el aceite de olivo, lo trituraban para que saliera el aceite en Getsemaní. Se cree que era un huerto particular, un huerto privado, vamos a decir, pero que alguien se lo dio a Jesús, porque fíjense que es lo hermoso que cuando entendemos lo que es el reino de Dios, algo que tenemos, sabemos que es para... Es para Dios. A ver, algo que tenemos es para Dios. Porque todo es de Él y lo pone en nuestras manos. Y nosotros somos administradores. Todo lo que tenemos es de Dios. Él vio en nosotros algo y nos confió. Dijo, a este le puedo confiar. Pero luego que confía Dios en nosotros tenemos que aprender a poner a los pies de Jesús todo lo que es de Él. Ejemplo, el huerto de Getsemaní dice que era un lugar privado, era un huerto privado. El dueño lo puso a disposición de Jesús. Pero no se menciona el nombre. Y hay varias cosas en la Biblia donde no se menciona el nombre de los dueños de todo aquello que pusieron al servicio de Jesús. Por ejemplo, el nombre del dueño del lugar del aposento alto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No aparece. Bueno, el dueño del asno que montó Jesús. No aparece, ¿no? Porque finalmente todo es de Él. Pero nosotros queremos, bueno, sí, lo pongo a disposición, pero que mi nombre esté ahí, ¿no? Y no. Por eso Getsemaní se llama lugar ¿de qué? Les dije cómo se lo vamos a poner. De aprender o de... A ver. Getsemaní, ¿qué quiere decir? Les dije, lugar donde dejo mi voluntad. A ver, Getsemaní, lugar donde dejo mi voluntad. Por favor, recuérdenlo esto. Hablamos de la oración, ahí Jesús nos enseña sobre la oración, pero es lugar donde dejo de mi voluntad, a donde tengo que aprender a depender de Él, a aceptar su voluntad, hacer su voluntad. A donde nosotros tenemos que pedirle, Señor, dame sabiduría para poder hacer lo que a ti te agrada, lo mejor. No lo temporal, sino lo eterno. No lo pasajero, sino aquello que te da gloria a ti. Hacer la voluntad de Dios
Cuesta, hermanos. Vamos a leer Marcos 14:32. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer 10 versículos, o sea que vamos a leer hasta 42. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba, ¿cómo? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Escuchen bien esto. Iba Jesús a orar. Y luego dice: y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible pasarse de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Hasta ahí. Quiero que veamos que a ese huerto Jesucristo fue ¿a qué? A orar. Y quiero que vean pequeños detalles. Dice que después de que dice que él dijo que llevó a sus 11 discípulos, ¿verdad? Porque ya Judas ya no estaba ahí. 11 discípulos. Después de la cena, de la institución de la cena del Señor, fue con sus discípulos a ese lugar a orar. Los sentó, dice: y entre tanto que yo oro. Y me llama la atención el 33, quiero que vean. Recordemos una cosa antes de que lo lean, les voy a recordar esto. Jesús no es elitista, Él nos ama a todos y a todos nos ve por igual. No importa tu color, no importa tu complexión, no importa tu tamaño, a Dios no le importa nada de eso para hacerte un instrumento en sus manos. No importa que seas doctor, no importa que seas licenciado o que seas un neófito, ignorante, no importa eso. Lo único que te voy a decir, cuando Dios ve que alguien se compromete con Él, aunque la riegue, Dios lo toma y lo ama y lo tiene dentro de sus predilectos, no porque sea elitista, sino por el compromiso que hay en la gente. Recuerden eso, porque mire, dice que a 8 discípulos sentó, pero tomó consigo a 3. ¿Sí o no? ¿A quién? A Pedro. Ahora, Pedro, porque era bien espiritual. No. Pedro la regaba una y otra vez. Juan, dice. Juan era por maduro, no era el más joven. ¿Cómo era Juan? Era el más joven, hermanos. Entonces, no podemos decir: pues es que Jesús se agarra a los más espirituales, a los más notorios. No, Pedro la regó, imagínense, lo reprendió, le dijo: apártate de mí, Satanás. Con eso, ¿qué quiero decirles? Que todos somos candidatos a que Dios nos pueda usar. ¿Qué necesita Dios para que nos pueda usar? Disposición, compromiso, entrega. ¿La vas a regar? No la vas a regar. Si usted viera cómo a veces veo hacia lo que hice hacia atrás y digo: pero Pedro, ¿tú hiciste eso?
Pero gracias a Dios, Él es tan amoroso que nos va formando. Entonces, aquí Pedro, Juan y Jacobo. Dice la palabra de Dios, o Pedro, Jacobo y Juan, comenzaron a entristecerse, y dice, y comenzó a entristecerse, está hablando de Jesús, perdón, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Chequen, Jesucristo, hombre, estaba angustiado, desesperado por ese momento. Y sus íntimos, no sus preferidos, sus íntimos, aquellos que se habían comprometido con Él, querían que estuvieran con Él en ese momento. Y dice la palabra que los dejó, después de los 8, se llevó a los 3 y los dejó como a una, dice en el libro del Evangelio de San Lucas, como a la distancia de un tiro de piedra. O sea, agarra una piedra, la bota uno, y lo más lejos que pueda llegar es la distancia a donde se fue Jesús a orar, solo. Dejó, fíjense que estaba solo, 3 y 8. Y a orar todos. Pero, ¿cuál era la oración? Dice que en el versículo 25 decía, que si fuese posible, pase de él aquella hora. En otro el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan lo resumen, Mateo incluso también, y lo resumen y dice, si fuera posible, pasa de mí esta copa, porque ahí en el versículo que sigue, si ustedes se dan cuenta, versículo 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces, chequen esto. La oración de Jesús, la angustia que él vivía, era porque allí estaba la decisión más importante. La cruz ya realmente ya iba muerto Jesús. La decisión ya había sido tomada en el huerto de Getsemaní. Aquí en el huerto de Getsemaní fue el lugar de decisión, y un lugar de decisión a donde tenía que renunciar a su voluntad. Porque aquí están las dos cosas: el hombre natural y el hombre espiritual, las cosas temporales y las cosas eternas. A veces nuestra oración todo está enfocado a cosas temporales, a cosas materiales. Pero nosotros no fuimos llamados solamente para obtener cosas materiales. Nosotros fuimos llamados a vivir en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, el aceptar su voluntad. Miren, quiero que vaya al libro de Salmos 48. Salmo 48. Miren lo que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, recuerde por favor, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No me es impuesto, no es algo impuesto, porque siempre les voy a insistir esto. Otros estamos esperando que alguien me ordene, que alguien me diga, que alguien me imponga. Tenemos esa mentalidad. Siempre que usted espere eso, hermano, recuerde, esa mentalidad nos la metieron los españoles, los conquistadores, que teníamos que esperar que nos ordenen qué hacer. Mande usted, diga usted. Cuidado, y protestaban latigazos, golpes. Entonces nos enseñaron eso, y por eso, hermano, hoy estamos hablando, ¿y qué voy a hacer? Dígame qué quiere que yo haga. No. Cuando usted lee la Biblia, lo que usted ve en la Biblia es la voluntad del Padre. ¿Sí o no? En la Biblia está la voluntad del Padre. Y lo que usted va a hacer como hijo de Dios, la voluntad del Padre, porque somos llamados a agradar al Padre. Por eso mire el Salmo, este Salmo a mí me encanta. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios?
¿Cómo no orar erradamente? ¿Cómo no renunciar a nuestro egoísmo, a nuestra voluntad? Conociendo la ley de Dios, que la ley de Dios está en nuestros corazones. Si la ley de Dios no está en mi corazón, voy a seguir orando. Por ejemplo, yo les he dicho a veces, estamos orando, ay Señor, si es tu voluntad, Señor, que sane mi hermano, que sane. No, pues es la voluntad de Dios que sane, porque así está escrito en la palabra. ¿O no? Nos podemos morir, pero sanos. ¿Quién dijo que la muerte sería consecuencia de la enfermedad? Porque a veces estamos diciendo, pues cuando me enferme ya es que ya me voy a morir. No. Te puedes morir sanito si quieres, si conoces la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que estemos, o en balde cargó Jesucristo con todas nuestras enfermedades. ¿Qué dice? ¿Llegó al pleno de nuestras enfermedades? ¿O dice cargó con todas nuestras enfermedades? ¿Qué dice la palabra? Llevó todas nuestras enfermedades. Todas, ¿verdad? Y si todo es todo, todo. Ah, pero yo me quiero echar una. Ah, bueno, pues ese es tu. ¿Sí me entienden? Pero cuando no está la ley de Dios en nuestros corazones, vamos a estar divagando en la oración. Si es tu voluntad, Señor, sana. Yo te pido que tú... No, yo te envié, hijo, yo te envié. Te di mi palabra, puse mi ley en tu corazón para que tú ores y eches fuera esa enfermedad. ¿Sí o no? ¿A quién nos dio autoridad? ¿A quién le dio autoridad Dios para que las enfermedades se fueran? A nosotros, sus hijos. ¿Qué quiere decir cristianos? A ver. ¡Hey! ¿Qué quiere ser cristiano? Eso, porque no los veo. A ver, ¿qué quiere decir cristianos? ¡Ungidos! ¿Qué quiere decir cristianos? Ungidos. Eso es lo que quiere decir cristiano. A ver, Jesús es el Salvador. Cristo el ungido. Jesús el ungido. Ay, yo soy cristiano. Pues ora, la unción está en ti. ¿O no? Sí. La unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros. ¿Dónde dice eso? ¿Alguien lo sabe? La unción que recibisteis permanece en vosotros. Está en 1 de Juan, capítulo 2, ¿verdad? A ver, ayúdame, Fer. La unción que recibiste permanece en vosotros. O me estoy equivocando yo. San Juan, 1 de Juan 2:20 y 2:27. A ver, ¿cómo dice? Pero vosotros tenéis la unción. A ver, tenéis la unción. No, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. El primero antes, el 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todo. A ver, ¿vosotros qué cosa? Tenemos la unción del Santo. A ver, ¿quiénes tienen la unción? Pues si no se llaman cristianos. Yo. ¿Para qué se llaman cristianos si no tienen la unción? Porque ¿qué quiere decir Cristo? Ungido. Y si nosotros decimos cristianos, que somos cristianos, ¿qué somos? Ungidos. Nosotros tenemos la unción. No solamente tenemos, el 27 dice, la unción que recibiste de mí permanece en vosotros. ¿Sí o no? Ay, hermano, ¿por qué no viene usted a orar por los enfermos? ¿Quién tiene la unción? ¿Quién tendría que orar entonces? ¿Y qué va a orar? Ay, Señor, si es tu voluntad, que sane, que sane. Si no es cristiano, pues ahí sí oren. Si es su voluntad, Señor, pues hable, si no. Pero si es cristiano, ¿qué tendríamos que hacer? Es su voluntad que sane. En el nombre de Jesús esta enfermedad se va. Amén. En el nombre de Jesús este dolor se va.
¿Por qué? Porque Cristo cargó con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias. ¿Sí o no? Pero a causa de que ignoramos, el diablo, mientras el pueblo ignora, el pueblo de Dios ignora, el diablo se va a enseñorear de ellos. El pueblo de Israel tenía que estar 400 años en Egipto. ¿Sabes cuántos años estuvieron en Egipto? ¿Cuántos? 400. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 430 años. 430 años. Y los 30 años de más fueron los peores años de su vida, a donde los golpeaban. Pero gracias a eso, porque recuerda, cuando pasamos los peores momentos, es cuando oramos. Cuando todo está en paz, no oramos. Ay, ¿cómo es? Gloria a Dios, estamos bien. Pero cuando vienen los peores momentos, es cuando, pues el pueblo de Israel, cuando vivió los peores momentos de esclavitud, fue cuando levantaron clamor a Dios y dice, y a causa de sus exactores, Dios escuchó la oración de ellos. Por eso, qué bienaventurados somos cuando vivimos situaciones difíciles. Ahora, ¿por qué a mí? ¿Y por qué así? No, es entonces cuando empezamos, bueno, no puedo yo, pues voy a depender de ti. Pero Dios siempre ha querido que dependamos de Él. La oración es por eso, para que nosotros conozcamos su voluntad, sepamos su voluntad, hermano. A ver, vaya al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos 17. Entonces dije, fíjense, habla de Jesucristo. Entonces dije, aquí yo vengo. Oh Dios, ¿para qué? Hacer tu voluntad. Está hablando de Jesús. Yo vengo, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué vino Cristo? Para que se haga la voluntad del Padre. Por eso trajo el reino, para hacer la voluntad del Padre. Nuestras oraciones van a ser eficaces cuando nosotros oremos la voluntad del Padre. Vamos a traer el reino. Vamos a destruir la potestad de las tinieblas. Porque cada oración de un hijo de Dios tiene que traer el reino de Dios a la tierra. ¿No dijo así Jesucristo? Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu. No es para que lo repitamos, es para que aprendamos que cada oración que hagamos, que se haga la voluntad de Él. Aquí Jesucristo regresa a Marcos y nos enseña eso, que Él está orando y Él quería humanamente, la humanidad de Jesús quería evitar el dolor que iba a vivir. Él sabía lo que se iba a enfrentar. ¿Sí me entienden? Y la humanidad de Cristo dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero Él dijo, no se haga mi voluntad. Ahora, esa copa, hermano, metafóricamente, esa copa habla de toda la ira de Dios. Imagínense, ¿por qué Jesús, el humano, está orando? Porque Él iba a cargar con toda la ira de Dios. Una de las bendiciones más grandes que tenemos y que quizás no las valoramos es que Dios nos ha librado de su ira, no del infierno, del infierno no, hermanos. ¿Nos libró de qué? De su ira. De su ira. Imagínense, nos libró de su ira. Ahora, ¿quién cargó con esa ira? Jesucristo. Mire, quiero que vaya al libro de Salmos 23:5. Salmo 23:5. Primero, quiero que vean que la copa representa dos opciones. En el 23:5 está hablando el salmista David de cuando Dios es el pastor y Él nos dirige y hacemos su voluntad, porque dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
aderezas mesa, y bueno, todo eso no lo sabemos. Pero en el versículo 5 dice David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa, ¿cómo está? Rebosando. Ese está hablando del bien. Es una metáfora que usan los escritores bíblicos para hablarnos de dos cosas. Uno, del bien de Dios, pero también de la ira de Dios. Vamos a ver en otro texto donde habla acerca de la ira de Dios, por ejemplo, el Salmo 75:8. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado posible. A ver. Perdón, ya es que me moví acá y se me murió. Bueno, dice, el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo hasta el fondo, lo apuran y lo beberán todos los impíos. Aquí cuando habla del cáliz, habla de la copa, de la ira de Dios. Isaías 51:22, rápidamente vamos a ver. Isaías 51:22 dice, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberé. O sea, cuando habla de la copa, hay dos opciones. Una copa de bendición, cuando nos dejamos pastorear por él, el Salmo 23. Y una copa de la ira de Dios, cuando nos volvemos, ¿qué cosa dice ahí? Impíos. Y siempre les voy a recordar que es un impío, aquel que conoce la voluntad de Dios, pero se vuelve necio y dice, yo voy a vivir como se me da la gana, como yo quiero, como a mí se me antoja. Total, la gracia de Dios. Pero hermanos, escuchen bien esto, la ira de Dios viene sobre la gente. Vea en el libro de Jeremías 25:15 rápidamente. 25:15 dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Hermanos, esa copa que dijo Jesús, que si fuera posible no beber esa copa, estaba hablando de la ira de Dios, porque toda la ira de Dios iba a ir sobre él. Por eso cuando estaba en la cruz, mismo el Padre lo abandonó, porque Dios es santo, no puede tener comunión con el pecado. Cuando Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, no de uno, no de nosotros. Si nosotros tenemos varios pecados, bueno, multiplíquelo por millones de cada uno de los seres humanos que pecan. Todo lo cargaba Jesús. Era una densidad tan tremenda que el Padre se apartó de Jesús. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no tiene comunión con el pecado. Por eso tenemos que valorar, hermano, el sacrificio de Cristo. No es cualquier cosa. Él cargó con todos nuestros pecados y Él humanamente quería evitar cargar con todos esos pecados. Era tremendo lo que estaba en la vida de Jesús en ese momento, la decisión más importante de toda la historia de la humanidad. Porque mire, Isaías 53:6, quiero que vean. Isaías 53:6. Todos nosotros, no dice alguno, a ver, ¿cuántos? Todos nosotros, ¿qué hicimos? ¿Qué cosa hicimos? Nos descarriamos. Todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escuche bien. ¿Más qué cosa hizo Dios? ¿Qué lindo? Más Jehová cargó. ¿En él? ¿En quién? En Jesús. 53:6 de Isaías, estoy leyendo. ¿Sale? ¿Sí estamos ahí? 53:6. Sí. Todos nos descarriamos. Nadie puede decir, yo, gracias a Dios no peco. No. Todos nos descarriamos como ovejas. Pero a mí me fascina cuando dice ahí,
mas Jehová cargó en él, en él está hablando de Jesús, el pecado de todos. Ahora entienden por qué Jesús oraba y decías: Padre, si quieres pasa de mí. Y me llamó mucha la atención una frase que, si regresa a Marcos capítulo 14, mire, no sé si a usted le pasó, pero yo viví por mi terquedad unas anécdotas únicas con mi padre. Marcos 14, a ver, en el versículo 36, por favor. Decía, Abba Padre. El Padre iba a cargar toda su ira, toda la copa de ira, de su ira, le iba a cargar ¿en quién? En Jesús. Imagínense Jesús, toda la ira del Padre en él. Y salen esas palabras: Abba, Padre. Abba, papito. Por eso no se traduce esa palabra, es en griego. Esa palabra Abba no está traducida al español, porque no alcanzamos a expresar lo sublime que encierra esa palabra. Lo más próximo sería papito lindo, papito hermoso. Pero cuando él sintió el peso de toda la ira de Dios que iba a cargar, él le hablaba y le decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles, papito, para ti todo es posible. Si tú quieres, puedes pasar de esta copa de mí. Esta ira que se merece la humanidad, si tú quieres, puedes. Pero finalmente conocía, la ley estaba en su corazón. Y él sabía que vino para agradar al Padre. Por eso él dijo: pero no se haga mi voluntad. Porque Getsemaní es el lugar donde aprendes a renunciar a tu voluntad. ¿Cuántas oraciones caprichosas nosotros hacemos? Y no aprendemos a decirle: bueno, Padre, esta es mi petición, esto es lo que yo quiero, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ojalá y en cada oración, en cada petición que nosotros hagamos, que busquemos no tener los beneficios, sino que busquemos tener nuestra comunión con Dios. Porque la comunión con Dios se obtiene cuando hacemos su voluntad, cuando somos uno con Él. Cuando no estamos batallando: no, a mí me da lo que yo te estoy pidiendo, pues soy tu hijo. No, sino cuando renunciamos, como lo hizo Jesucristo. No se haga mi voluntad, porque yo he entendido una cosa: he venido para hacer tu voluntad, no para hacer mi voluntad. Yo voy a hacer tu voluntad. Ojalá y aprendamos, decía Fernando antes de iniciar la enseñanza. Creo que podemos digerir este alimento, que estamos maduros. Creo que ya dejamos la niñez, a donde queríamos a fuerza obtener lo que queríamos, sino que lleguemos al momento a donde: Señor, hágase tu voluntad en mí. Y si conocemos su voluntad, Jesús conocía la voluntad del Padre. Por eso Él dijo: no, esto es lo que yo pido, esto es lo que yo quiero, pero yo sé a qué vine, que se haga tu voluntad. Amén. Hoy estamos en una etapa donde, en un momento, un tiempo tan tremendo, mucha de la gente que no vino es porque ahorita ya está corriendo, preparándose en Navidad. Yo subo en el Face, por ahí van a encontrar una frase que subo en el Face: si la Navidad fuera un mandamiento de Dios, nadie lo haría. Nadie lo haría, porque ¿quién quiere hacer los mandamientos de Dios? Pero como es una tradición y como a todo mundo, pues vamos a hacerlo y vamos a poner. No permita eso, hermano, no camine conforme a las corrientes de este mundo. Dice Colosenses 2, ¿no? Que no sigamos las corrientes de este mundo. Desde aquel entonces Pablo veía todo eso y decía: filosofías de hombres.
que para engañar utilizan las astucias del error. Y nosotros somos arrastrados y somos llevados por esos vientos de doctrina. Ahora, por favor, si usted quiere poner su árbol, sus luces, y si usted quiere hacer cena, nomás invite. Sí. Si me deja sin cena, entonces. Pero hermano, tengamos cuidado, preguntémonos, ¿es la voluntad de Dios eso? ¿Dónde está? Porque dice que buscando un poco de información, ya hoy tenemos el Santo Google, dice Santo Google, y le preguntas ahí y ya rápido te da información, ¿no? Entonces yo le pregunté a ese Google, entonces agarro y le pregunto, y me sale ahí, dice, 17 fundamentos para la Navidad. Y dije, a ver, ¿no? Dije a los chavos, ¿está chido esto? Y que lo pongo y empiezo a oír cada aberración que dice, de verdad. No tiene ningún fundamento, ningún fundamento. Es más, los textos que ponen como argumento para poder apoyar la Navidad, ni siquiera, ¿verdad? Hablan de los mandamientos de Dios. Y yo digo, ¿dónde mandó Dios poner un pino? Pero él es un mandamiento de Dios y mis hijos lo obedecen. Pero ¿dónde lo dice? Los textos que usan, no, la verdad me dio coraje y lo apagué, mejor quité esa cosa. Aberraciones, de verdad, aberraciones, así como lo dice. Entonces, tengamos cuidado. ¿Qué es la voluntad de Dios? Jesús, mire, en el libro de Lucas 22:41, por favor, quiero que vaya. Lucas 22:41. Jesús, para conocer la voluntad de Dios, hizo algo que al final del versículo ese lo dice. ¿Cómo oró Jesús? Se apartó de ellos a distancia, Ajá. como a un tiro de piedra puesto de rodillas oró. ¿Saben qué? Para conocer la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Doblar nuestra rodilla. Dios no puede contradecir su palabra. De rodilla Jesús fue con humildad ante el Señor para orar. De rodillas. Es como podemos conocer la voluntad del Padre. Yo estoy de acuerdo con que viene su familia a visitarle, o que usted va a visitar a su familia, está bien. Pero ¿sabe una cosa? Si viene su familia, tráigaselo. Invítenos. ¿O usted quiere que su familia se vaya al infierno? Invítenos. Ay, no, es que cómo nos van a dejar en casa. O sea, nosotros sí podemos hacernos partícipe de sus tradiciones, pero ellos no pueden hacer partícipe de lo verdadero. No, tomemos la ocasión para invitarlos, para hablarles, para darles testimonios de lo que Dios es en nosotros. Quiero que recuerden que nosotros estamos para hacer la voluntad de Padre. A ver, quiero que vaya a San Juan 4:34 rápidamente. Mire, cuando a Jesús, ¿se acuerda usted de esto de la mujer samaritana que iba por el camino y de pronto había un pozo al mediodía y van a sacar agua y la mujer estaba ahí sacando agua? Entonces él pide de beber y decía, ¿cómo va a ser posible esto si entre judíos y samaritanos no se llevan? Y empieza a platicar y le habla de la verdadera adoración. Y los discípulos se cree que como tenían hambre, era el mediodía, fueron a la ciudad a buscar de comer y regresaron. Y cuando regresaron, dice en el versículo 34 que
que lo invitaban, el 33, lo invitaban a que comiera con ellos. Jesús, ya trajimos comida, ven y come. ¿Qué dice en el 34? Mi comida es que haga Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que. Ese debe ser nuestro anhelo, morir a nuestra voluntad. Porque el Getsemaní, el lugar de la oración, el lugar de la comunión con Dios, el lugar donde renunciamos a nuestra voluntad y para que se haga la voluntad del Padre. Mi comida y mi bebida. ¿Sabe que la comida es vital? Es el sustento, es la fortaleza. Lo que Jesús está diciendo en el ámbito espiritual es, dice, entiendan esto, que una manera de fortalecerse espiritualmente es que ustedes se alimenten con la voluntad de Dios. No es que no iba a comer, Jesús iba a comer, pero lo que le estabas dando una enseñanza de cómo te fortaleces espiritualmente con hacer la voluntad de Dios. Renunciemos a nuestra voluntad. Quiero que entendamos esa parte, porque ¿cómo cuesta a nosotros? La oración siempre la usamos para hacer nuestra voluntad. Mire, Jesús oraba, quiero que vaya al libro de Lucas 22:44. Estaba en una oración, pero una oración intensa, una oración ferviente. Diciendo, Padre. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Mire, era una oración a donde le costaba, dolía. Hermano, no es fácil renunciar a nuestra voluntad. No es fácil. Hacer la voluntad de Dios es morir a nuestra carnalidad, a nuestro ego. Duele. Pareciera que somos humillados. Yo ya lo estoy aprendiendo. Me duele y mejor río cuando sucede algo que no me agrada. Mejor río. ¿Para qué voy a angustiarme? Finalmente, el hacer su voluntad es lo que nos ha agradado, nos conviene, es para nuestro bien. Dice la palabra ahí que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía a esta tierra. Se me va el nombre de ese evento, cuando dice que se mezcla, la sangre se revientan, las venas se revientan y se mezcla con el sudor y sale a manifestarse gotas de sangre, porque es una lucha tan intensa. Hermanos, no es cualquier cosa aprender a morir a nuestro yo, pero tenemos que hacerlo. Jesús lo hizo. Regresemos a Marcos, por favor. Regresemos a Marcos. El versículo 37 dice que, quiero que veamos, dice que después de que les pedía que oraran, dice, vino luego, ¿y cómo dice? Bueno, esta parte quiero que meditemos, hermano. Aquí entra la responsabilidad de los discípulos. Ya vimos la forma en que Jesús oró, por qué oraba así. Pero ahora yo quiero que vean la responsabilidad que corresponde a los discípulos. Dice que vino y los halló durmiendo. Ustedes dirán, no, nosotros gracias a Dios no. Los jueves yo veo que el pueblo está durmiendo. Porque yo esperaba que los jueves vengan y que oremos todos y que digan, vamos a orar por esto y vamos a levantar nuestra oración. Y yo conozco la voluntad de Dios y vamos a hacerlo. La voluntad de Dios es que Córdoba se salve. No hemos aprovechado este lugar. Ayer oí ahí un testimonio. Me impactó. Y somos, hermano, de verdad, no menospreciar, no menosprecio, todo lo contrario, para mí ha sido un impacto. Pero el conocimiento tiene una limitación en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Ellos
Y dice que empezaron a hacer su reunión, 3 familias se convirtieron. Un día vamos a ir al Patlavo, los invito. 3 familias se reunieron, dice, y empezaron una lucha. El municipio, las autoridades municipales, la policía, los vecinos, les hicieron la vida imposible. Y dice, hermano, tuvimos que meternos en oración. 40 días encerrados en oración, en ayuno, pidiéndole a Dios. Dios nos libró. Hoy tienen un templo grande. Y no solamente eso, dice, dice, el que nos donó el terrenito, dice, vendía el terreno de junto. Y un buen día, dice, que nos dijo, ¿sabe qué? Se los dono, pero un pedacito chico, dice. Pero junto al terreno que tenía el hermano, dice, vendían otro terreno. Que preguntamos y dice que le dijo el dueño, pues sí, dice, sí lo vendo, pero me están ofreciendo 700,000 pesos, pero no quiero venderlo. Si lo quieren, pues ahí ustedes sabrán. 700,000 pesos. Y si estamos hablando de una congregación que eran pocos en ese momento, dice que dijeron, le entramos, hermano, vamos a orar. Dice, y todos los días en oración, hermano. Dice, teníamos oración en las noches, todos los días. ¿Y qué creen? Dice el hermano, me llamó la atención lo que dijo, el Señor lo ha pagado. 700,000 pesos. El Señor lo ha pagado. Dice, ¿sabe cómo? Utilizó a todos los hermanos. Hermano, nosotros a veces, si habláramos de 700,000, es mucho dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde va a salir? No, pues no tenemos. Esa gente es el campo. ¿Vale? Dice que los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar? ¿Cuánto? ¿Qué nos pide el Señor? Ay, no, yo no tengo tiempo. Me llamó la atención porque a veces nosotros decimos no tenemos tiempo. Cuando internaron a mi esposa en el seguro, aunque no tenga yo tiempo, ahí estuve. No podía decirle a mi esposa, no sé qué hagan, pero yo no tengo tiempo, ahí te estás. Ay, estoy bien aburrido, ¿sabes? Aquí te estás. Ahora, eso es lo de menos. Cuando se van a la cárcel, decía un hermano, hermano, ayúdenme a orar, porque ¿sabe qué? Yo no puedo dejar el cigarro. No puedo vivir sin el cigarro, hermano. Yo ya tengo un hábito del cigarro y fumo, y aún en la noche, a veces estoy dormido, me despierto y prendo mi cigarrito, ya sé dónde está el cenicero en el buró, y fumo, dormido. Imagínense. De verdad, no exagero, Fumaba, dormido. No, yo creo que el día que me quiten el cigarro me muero, hermano. Así decía. Se enferma un día. Estuvo en el seguro 3 meses. Aunque en el seguro le dijeron, prende tu cigarrito. En el seguro estuvo sin cigarro. Y no se murió. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, los invito a que oremos. La oración va a hacer que tengamos comunión con Dios. Será nuestro Getsemaní. Será el lugar donde aprendamos a renunciar a nuestra voluntad, donde conozcamos la voluntad de Dios y tengamos comunión con Dios. Esperé que dijeran amén. ¿Qué es un Getsemaní? El lugar donde vamos a tener comunión con Dios, el lugar donde tenemos que orar, lugar donde tenemos que aprender a renunciar a nuestra voluntad. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios,
no encontrarnos con esta reprensión. ¿Duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Y estamos hablando de los íntimos, de los más allegados, pero los trajo más cerca de él para que se comprometieran más y no oraron. Ya me da mucho gozo porque les decía yo a los hermanos el jueves, hay un grupito que viene constantemente los jueves a estar orando, constantemente. Digo, ya, ahí vamos a empezar a despegar. Ya somos, al menos llevamos unos 3-4 meses perseverando ese mismo grupito. No nos suelten, sigamos orando, ¿sí? Quiero que vean, dice que eso se repitió 3 veces, dice, Jesús les insta, aquí dice, 38, dice, velad y orad, ¿para qué? ¿Para qué es la oración? Si tienes comunión con Dios, vas a compartir las cosas, y cuando el mundo te ofrezca algo, lo vas a rechazar. ¿Por qué? Porque tú tienes comunión con Dios, pero si no tienes comunión con Dios, hermano, cualquier cosa que te ofrezca el mundo, fácilmente vas a ser preso. Dice la Biblia muy claramente, velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí explica, el Espíritu si quiere, o sea, tu Espíritu si quiere. El Espíritu de Dios está en tu Espíritu y te anima a que ores, a que busques, a que te acerques. ¿Sabes qué es lo que te impide? Ahí lo dice, la carne. La carne te va a decir, no, ¿para qué vas? Te vas a mojar. No, hombre, vas a perder tiempo. Pues claro, porque a la carne le conviene, va a estar, decía un pastor, va a estar bien chuletero. Y claro que al rato el mundo eres pero propicio para eso. ¿Sí? Entonces, seamos sabios, hermanos. O le hacemos caso al Espíritu o le hacemos caso a la carne. La carne es débil. Dice otra vez, fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló. Yo espero que no seamos persistentes en hacerle caso a nuestra carne, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ahora, en el Evangelio de Lucas, si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, dice que estaban así, a ver si vamos, Lucas 22. Lucas 22, 45. Lucas 22, 45. Dice que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. ¿Por qué estaban así? Porque Estaban tristes. Lamentablemente eso a veces nos lleva a que nosotros no oremos por la tristeza. Estaban tristes, dice. Ahora bien, regrese a Marcos, por favor. Regrese a Marcos 14. Y dice la palabra de Dios que el versículo 41, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Yo quiero que vean ustedes qué tremendo es esto, que Jesús finalmente se rindió con sus discípulos 3 veces, y las 3 veces los halló en la misma condición, durmiendo, no haciendo caso, ni los 8 ni los 3 que había llamado. Todos ellos se rindieron a su carne. Espero y nosotros hagamos caso a morir a nuestra carne, hermanos. Hay un texto muy fuerte en el Evangelio de San Juan. A ver, San Juan capítulo 14 me parece. A ver, quiero que vayan a ver a San Juan. No, 12. San Juan 12, 24. Quiero que vean ustedes. ¿Por qué es necesario tiempo de oración? ¿Y por qué en la oración morimos
nuestra carne, hermano. Mire, dice, si el grano de trigo, a ver cómo dice, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué? A ver, en la rodilla, vamos a hacer algo metafórico, pero de rodilla, ¿qué hacemos? Caer en tierra. Doblar nuestra rodilla es caer en tierra. ¿Y qué hacemos en la oración? Morir a nuestros deseos personales. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué le pasa? ¿Qué dice? Queda solo. Pero, escuchen bien esto. Me llamó la atención mucho porque dice, queda solo. Pero si muere, además quieren que haya mucho fruto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Venir de rodillas, morir a nuestro yo, empezar a orar. Señor, queremos Córdoba para Cristo, queremos aquella gente que está a lo mejor hundida en las drogas, en el alcohol, aquella gente materialista que está vacía, seca, aquellos profesionistas que no te conocen, que vengan a tus pies, Señor, que se salven. Estamos aquí para hacer bendición. ¿Saben por qué todo el sufrimiento? ¿Por qué toda la oración de Jesucristo en Getsemaní? Para la salvación de la humanidad. Para eso fue su oración. ¿Para qué vamos a venir a oración? Para que Córdoba se salve. Dios nos puso aquí. Somos responsables de esto. Pero hermano, no entendemos, no hemos discernido el tiempo, el lugar donde estamos. Ahora, somos tan importantes, somos tan necesarios que diría Dios, es que sin ustedes no lo voy a hacer. No, si no queremos, hermano, ¿saben qué? Nos va a desechar y va a buscar a otros que lo hagan. Nadie es tan indispensable como para decir, es que sin ti yo no puedo. No, nos ama Dios, pero si no queremos hacer su voluntad, alguien más lo puede hacer. Córdoba necesita ser una tierra de justicia. Córdoba necesita que las almas se salven, hermanos. ¿Saben quiénes lo van a hacer? ¿Quién lo va a hacer? A ver, ¿quién lo va a hacer? Cada uno de nosotros, hermanos. En nuestro Getsemaní, nuestro Getsemaní es este lugar. Aquí vamos a entregar nuestro orgullo. Tenemos que entregar nuestra autosuficiencia, renunciar a ella. Tenemos que entregar a nuestra autojustificación. Tenemos que entregar nuestros temores, nuestra incertidumbre. Tenemos que entregar nuestra inseguridad. Hermano, yo me sorprendía ayer oír a una hermana exponer la palabra con una seguridad, aunque lo que decía, al menos yo que conozco un poco de la palabra, decía yo, pero se equivocó mi hermano. Sí, pero ella lo decía con una seguridad. ¿Sabes qué? Cuando nosotros renunciamos a nuestro orgullo, Dios nos puede ayudar, nos puede usar. Lo que hay que renunciar es a todo lo que hemos puesto nuestra confianza en nosotros. Renunciemos a todo eso, a nuestras pasiones. Renuncia a tu queja. A lo mejor siempre te estás quejando de tus hijos, de tu cónyuge. Siempre te estás quejando de tu trabajo. Renuncia a eso. Vamos, caigamos en tierra. Muramos. ¿Y vamos a llevar mucho? ¿Vamos a llevar qué? Mucho fruto. Pero si no caemos en tierra, vamos a quedar solos. El grano que no cae en tierra y muere, se queda solo. El grano que cae en tierra, dice, lleva mucho fruto. Cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Yo quiero pedirles eso, hermanos, en el amor de Cristo. Getsemaní, ese lugar donde Jesucristo renunció a su voluntad, ahí hizo la voluntad del Padre. Oró intensamente, pero no oró para lograr sus propósitos, sus objetivos, sus sueños, sino oró para hacer la voluntad del Padre. ¿Amén? Pues de pie.
Te oramos a Dios, te agradecemos, Padre. Te agradecemos, oh Dios. Jesús, tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Señor. Qué ejemplo tan maravilloso nos has dado con una vida íntegra hacia el Padre. Esa unidad, esa comunión con el Padre, no estuviste dispuesto a perderla aún en el momento más difícil, Señor. Tú le dijiste al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento tú jalaste a tus discípulos, los llevaste a ese huerto para que ellos aprendieran esa enseñanza. Nos has traído a tu presencia, nos has traído a este lugar para enseñarnos esto, para enseñarnos que es necesario orar, buscar la comunión contigo, caer de rodillas, morir a nuestros propósitos, a nuestros sueños, y que nosotros seamos sensibles a entender tus propósitos, Señor. Cada uno de mis hermanos aquí presentes, yo te pido que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones, Señor. No debe de haber una imposición. Tú llevaste a tus discípulos para que aprendieran, pero cada uno los invitaste a que lo hicieran en su nivel de crecimiento, de madurez. Y aun cuando no lo entendieron, no los desechaste. Tú eres paciente con cada uno de tus hijos. Solamente te pido, trabaja de tal manera que podamos entender los tiempos que nos están tocando vivir y que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias te doy. A ti la gloria y a ti la honra, mi Señor. Amén. Amén.